Te invito a que tú abras tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 12, donde vamos a tener la enseñanza en el día de hoy, en Romanos capítulo 12. Y el título de esta enseñanza es La iglesia con forma propia. La iglesia con forma propia, parte de la serie que estamos enseñando acerca de la iglesia. Esta es la parte número 8 en esta mañana. Nos hemos extendido bastante porque tenemos mucho que hablar de la iglesia en este día. Ahora, como introducción a esta enseñanza bíblica, quiero compartir contigo un par de fotografías de algo que se descubrió hace un tiempito atrás. Aquí en los Estados Unidos no es común, en realidad yo nunca lo he visto en los Estados Unidos, pero es un descubrimiento que hicieron los japoneses, o un experimento que hicieron los japoneses, y ellos están dándole forma ahora a las frutas y los vegetales. La fotografía que están viendo ahí en las pantallas, en la parte de atrás, es un experimento que hicieron los japoneses, donde ellos cogieron un melón y los meten en un molde. Se fijan que es un molde como plástico y es un molde cuadrado. Y es muy importante que tú mantengas esta palabra en mente hoy, molde, es un molde. Y mira lo que pasa, a ver la próxima fotografía. Los melones se vuelven, en vez de redondos, salen cuadrados. Y una de las razones por las cuales ellos hicieron esto, ¿saben por qué fue? Porque los melones, como pasa en muchas de las tiendas en algunas ocasiones, cuando tú los pones uno encima de otro, ¿qué es lo que pasa? Que se caen. Y entonces de esta forma they stack them up, los ponen uno arriba de otro, porque son cuadrados. Y descubrieron no solamente que se podría hacer también así. Hay otras fotografías que no las puse, no van a estar puestas hoy, pero lo hacen en forma de corazones, en triángulo. Es decir, han ahora aprendido a moldear frutas y vegetales en diferentes formas. Y lo hacen con los pepinos. Y lo hacen, por ejemplo, un pepino en vez de ser redondo y largo, es una estrella larga. Increíble las cosas que están haciendo. También lo hacen con los tomates. ¿Tú has visto en alguna ocasión un tomate con figura de corazón o de otra cosa? Bueno, o un tomate cuadrado, imagínate tú, un tomate. A lo mejor sería más fácil de picar, ¿no? Cuadraditos así. Curioso. Todo eso es un invento japonés. Claro, los japoneses saben que lo inventan todo. Pero una cosa que descubrieron también fue que cuando cogen una fruta o un vegetal y lo meten dentro de un molde, coge la forma del molde, pero entonces limitan el crecimiento del melón o de la fruta que vayan a moldar. Tú te das cuenta de que todos esos melones son del mismo tamaño, pero hay muchos melones que tú sabes que son mucho más grandes que eso. Pero cuando se meten dentro de un molde, se amolda a ese tamaño y tiene cierta facilidad, cierta ventajas. Sí, estaba pensando, la palabra práctico es práctico para mover, pero su desarrollo se limita. Entonces, en el día de hoy yo quiero compartir contigo, en base a el título de esta enseñanza, una iglesia con forma propia, algo que nos dice a nosotros el texto bíblico que vamos a usar hoy en Romanos capítulo 12 sobre este asunto de los moldes, porque nosotros los cristianos y desgraciadamente la iglesia también por algunos años se ha metido dentro de un molde y ese molde desgraciadamente nos ha afectado. Nosotros tenemos forma propia. Pero fíjate una cosa, yo no he dicho hoy en esta mañana que la iglesia tenga siempre la misma forma. Nosotros ni nuestras iglesias tienen la misma forma o las mismas características. Hace un ratito atrás, cuando les enseñé esas fotografías allí de la iglesia con la cual vamos a estar trabajando en Nicaragua, en este plan misionero, donde ellos se reúnen en estos momentos debajo de una mata de mango, eso es un concepto totalmente diferente a lo que nosotros conocemos de iglesia en los Estados Unidos. Es más, quizás si nosotros empezamos a tener servicio bajo una mata de mango, no venga mucha gente, al menos que tú hagas un barbecue y pongas música. Entonces la gente viene porque dice, bueno, es fin de semana, algo así, algo social. Pero cuando es un culto, un servicio,
y empieza a llover como hoy, que ha caído tremendo palo de agua aquí, o hace mucho calor, o hace mucho frío, ¿qué es lo que pasa? La gente no viene, la gente no viene. A través de la historia bíblica nos vamos a dar cuenta también que la iglesia cristiana, originalmente, escúchame esto, habían desarrollado diferentes tipos de iglesias. Habían iglesias grandes, habían iglesias pequeñas. El libro de los Hechos, por ejemplo, nos dice a nosotros de que la iglesia en Antioquía tenía aproximadamente unas 3,000 personas. La iglesia en Jerusalén en un tiempo también tuvo mucha gente. Sin embargo, después no. Después que vemos la historia en el libro de los Hechos, vamos a darnos cuenta que la iglesia de Jerusalén fue una iglesia que se redujo. Por X razones se redujo y no tenía tanta asistencia, no tenía tanta membresía como otras iglesias en otros lugares. Pero también vamos a ver otras iglesias que aparecen allí en la historia bíblica, que la mayoría de ellas, se reunían ¿en dónde? En las casas. Eran en las casas, no tenían edificio. Y cuando hablamos en las casas no tiene que ser necesariamente dentro de la casa. Pudiera ser en el patio. Yo estoy seguro de que esas iglesias, según iban creciendo, no cabían dentro de las casas de los miembros de la iglesia, de las personas que participaban o que habían establecido esa iglesia allí, y a lo mejor tenían que salir al patio de la casa o al frente o un parque, no sé, pero la iglesia se desarrollaba dentro de ciertas características, cada una. Es decir, decimos esto porque no existía un molde para las iglesias, pero sí existía un molde para los creyentes. ¿Están conmigo en esto? No existía un molde para las iglesias, pero sí existía un molde para los creyentes. Y el molde para los creyentes tiene forma ¿de qué? ¿De qué? Humana, ok, forma humana, ok. Y esa forma humana de molde para los creyentes, ¿cómo se llama? Cristo, es correcto. El molde para los creyentes, y la palabra nos enseña así, nosotros hemos sido salvos para ser conforme, dice la palabra, a la imagen de Cristo Jesús. De Cristo, ese debe ser el molde nuestro. Sin embargo, la iglesia a través de los años ha adoptado diferentes moldes que no es el molde de Cristo Jesús. Y voy a hablar mucho más de la iglesia. Vamos a hacerlo individual. Los creyentes, muchos de los cristianos han adoptado moldes que no son moldes cristianos. No es el de Cristo Jesús. La apariencia de algunos que se llaman cristianos no es la apariencia de Cristo. No estamos hablando de una apariencia física, estamos hablando de una apariencia espiritual, de cómo nos comportamos, cómo hablamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que escuchamos. Eso no tiene que ver con un molde cristiano. Ahora, eso no es nuevo. Hace 2000 años atrás pasaba lo que vamos a ver hoy, lo vamos a explicar. Romanos capítulo 12, comenzando en el versículo 1, dijo Pablo: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. Subraya esa palabra, molden. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados, di conmigo, transformados, mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo la iglesia o cómo los cristianos de este nuevo siglo se han amoldado a una nueva forma? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta mañana? ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Y qué es lo que pasa? Atención con esto. ¿Qué es lo que pasa en algunas ocasiones con personas, por ejemplo, que vienen a los caminos de Cristo Jesús y vienen con un formato, un estilo de vida diferente a lo que la palabra nos enseña a nosotros, y nosotros sabemos que conversión sin cambio no es conversión? Si tú hablas de haber sido convertido, pero tú sigues siendo igual que antes, no estás mostrando de que hay una conversión. Aunque la salvación, atención con esto, la salvación es algo personal e interior, pero nuestras acciones hablan de nuestra salvación. Nuestras obras hablan de nuestra salvación. Nosotros no creemos, yo como pastor y este ministerio no creemos de que las obras nos dan salvación. Tú no tienes que hacer absolutamente nada para ser salvo, pero después que tú eres salvo, tú necesitas probar que tú eres salvo. No probar para que
no es comprobar a Dios, no es para probarle a Dios. Dios conoce el corazón nuestro. Es para que las demás personas sepan de que en realidad tú has sido salvo y tú has tenido una transformación. A eso es lo que vamos a relacionar en el día de hoy como el molde. Y dice otra vez Pablo allí, no se amolden al mundo actual. No se amolden. Escúchame esto. Cuando Pablo le dice a la iglesia no se amolden, y quiero decir lo siguiente en esta mañana, porque déjame decirte de que este texto bíblico tiene un significado aún histórico. Porque la iglesia a la cual está escribiendo esto ahora el apóstol Pablo es la iglesia en Roma. Y esa iglesia en Roma, que originalmente era una iglesia neotestamentaria, puramente cristiana, fue una iglesia que se mezcló con algunos de los moldes. Porque ya Pablo estaba entendiendo que aquella iglesia estaba adoptando moldes sociales e históricos que no eran aplicables al molde que había establecido Cristo Jesús. De esa iglesia es lo que nosotros conocemos ahora, de esa iglesia salió lo que nosotros conocemos ahora como la Iglesia Católica Romana. Y aunque yo conozco a muchas personas que son católicos y son salvos porque conocen al Señor, acuérdate de que la salvación no va en relación a la iglesia que tú vas o a la denominación que tú perteneces. Es una relación con Cristo. Si tú has creído en Cristo y tú lo reconoces como tu Señor y Salvador y el Hijo de Dios y reconoces de que Él murió por ti, eso es lo que te da salvación. Claro, desafortunadamente en la Iglesia Católica Romana por muchos años, últimamente, de hecho, dicho sea de paso, últimamente ellos han cambiado y están adoptando muchos patrones de nosotros los evangélicos, como por ejemplo la música. Usan ahora la música que nosotros cantamos, pero usan también otros grupos de estudios y están tratando de estudiar la palabra. Siempre hay, desafortunadamente, algunos problemas de carácter doctrinal, y lo entendemos. Pero antiguamente, ya esas cosas están cambiando, pero antiguamente, hace 2000 años atrás, y quiero decir esto lo siguiente, cuando este texto se escribió, la Iglesia Católica Romana no existía. ¿Ok? Si alguien me está escuchando en internet, esto es algo muy importante que tú puedas tener allí enmarcado. Cuando Pablo escribe el libro de Romanos, aproximadamente allí en los años 50 de nuestra era, todavía, no un poquito más, como el 60, 65 más o menos, todavía la Iglesia Católica Romana no había sido establecida. La Iglesia Católica se estableció en los años 400, es decir, estamos hablando en el tercer siglo. Estamos hablando casi de 100 años, es decir, 400 años después, o por lo menos 350 años después que este texto fue escrito. Es decir, que Pablo no escribió este texto bíblico porque los creyentes de la iglesia cristiana nuevo testamentaria de Roma estaban mezclándose con la iglesia católica. No porque no existía la iglesia católica, pero sí se estaban mezclando con algunas de las costumbres que existían allí en Roma. Cuando hablamos de Roma, por ejemplo, en aquellos tiempos, para que tengas una idea, en comparación a lo que era Jerusalén u otras ciudades, pudiéramos hablar de una ciudad que era una metrópolis. Y aquellos de ustedes que han vivido en Nueva York, levanten la mano aquellos que han vivido en Nueva York o New Jersey, unos cuantos que han vivido en New York, fíjate eso. Ustedes saben la diferencia que es de vivir en Nueva York a vivir aquí. Mucha gente en Nueva York, es decir, después que salen y vienen aquí, dicen, wow, pero Nueva York era como lo que le dicen alguna gente, the jungle. ¿Cómo se dice jungle en español? La jungla. Porque es una ciudad que tiene, número uno, de todo, qué bueno. Y tiene de todo si tú vas a ir a comprar, pero tiene de todo también si tú no quieres comprar. Tiene de todo. En comparación a nosotros vivimos, por ejemplo, aquí, nosotros sabemos que más que todo para los niños, esta es una ciudad que mucha gente dice es más pequeña, es más aburrida, pero es más sana para los niños y los jóvenes. En comparación a Nueva York me refiero. ¿Entienden lo que está pasando? ¿Por qué? Porque no tiene la infraestructura que tiene la ciudad de Nueva York. Eso pasaba en este tiempo también. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Roma, dicho sea de paso, todavía él no había estado en Roma. Y él les explica, le dice, yo sueño con ir a Roma en mi viaje, porque Pablo en aquel tiempo pensaba ir a España, un viaje misionero, y dice, cuando vaya a España voy a visitarlos a ustedes en Roma, en la iglesia cristiana de Roma. Pero como Pablo ya sabía lo que estaba pasando en Roma,
Y la gente le decía, y Jerusalén estaba bajo también el imperio romano, y Jerusalén y los romanos, es decir, los romanos estaban tratando de implementar o de aplicar aquí en Roma una serie de moldes y de costumbres sobre los judíos que no eran las costumbres de ellos. Pablo se daba cuenta y sabía que la iglesia en Roma estaba también bajo la presión de ciertos moldes, de ciertas cosas que estaba cambiando la mentalidad de los creyentes y miembros de aquella iglesia. ¿Estaba equivocado Pablo? No, no estaba equivocado, porque después nos dimos cuenta que la historia nos confirma que era correcto, que la preocupación de Pablo era correcta. Esa iglesia se llegó a dividir. Se dividió tremendamente, se dividió teológicamente, se dividió socialmente, se dividió políticamente. Habían unos intereses tremendos. Empezaron a utilizar la iglesia como diríamos, elemento de política. Y entonces, si tú querías ser cristiano, y cuidado, déjame decirte que eso pasa mucho aquí. Atención con esto. Eso pasa mucho aquí. Aún aquí en los Estados Unidos también, más que todo que en otros países, donde la iglesia y las cosas espirituales se mezclan con las cosas que no lo son. Hay algunas personas, por ejemplo, yo pensaba ayer o antier, aquellos comerciales de abogados. Hay un abogado que sale en la televisión. Si tú tienes un problema, tú ven y venme a mí. Entonces saca en la parte de abajo del comercial un pescadito y una cruz de Cristo. Como diciendo, yo soy cristiano. Es decir, es posible, es muy posible, atención con esto, es muy posible. Y ojalá que así sea, que él siendo cristiano sea mejor que otros abogados. ¿Entienden a lo que me refiero? Pero en realidad, desgraciadamente, no porque digamos que somos cristianos quiere decir que seamos mejores que los demás. Porque muchas personas han utilizado esos símbolos cristianos, la cruz y el pescado y otras cosas, el Espíritu Santo, la paloma, para hacer negocios y para tratar de mejorar, diríamos, su credibilidad o aumentar su credibilidad con otras personas, porque ellos son cristianos y son mejores. Y en realidad, el molde de la vida de estas personas, o de la vida privada o de la vida de negocio también, nos damos cuenta que no es un molde cristiano, solamente la parte de afuera, ese logotipo, signo que en algunas ocasiones algunas personas usan. Así que desgraciadamente se mezcla mucho estas cosas. Yo voy a estar enseñando en unas cuantas semanas, cuando yo acabe esta serie sobre la iglesia, voy a estar enseñando al menos una enseñanza, es posible que sean dos, sobre un tema que es bien caliente en estos días. Y estamos hablando sobre la elección del presidente. Porque para el mes de noviembre va a estar eligiendo un nuevo presidente. ¿Y por quién votar? Y yo no te voy a decir a ti por quién votar. Eso es una cuestión que tú vas a decidir por qué presidente tú quieres votar. No te voy a decir tampoco por qué partido a qué partido tú debes de apoyar. Tú apoyas al partido que tú quieras, no importa. Yo lo que te voy a enseñar a ti son algunos elementos bíblicos que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de poder elegir a una persona que va a estar puesta allí en la presidencia dirigiendo este país. ¿Cuál es el molde de esa persona? Y estamos conscientes de lo siguiente. Los moldes que tenemos en estos momentos no son muy prometedores, desgraciadamente. Es decir, porque no es tan fácil, esto no es tan fácil. El determinar y decidir por quién vamos a votar no es tan fácil. Por eso es que nosotros aún debemos de orar. A la hora de votar debemos de orar. Señor, ¿por quién tú crees que yo debo de votar? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No es fácil. Espera que yo pueda traer esa enseñanza en unas cuantas semanas más. Mientras tanto, entonces la iglesia en algunas ocasiones y los creyentes, vamos otra vez a ir a la parte individual, es decir, la persona. Cada persona creyente está adoptando diferentes estilos o modelos o moldes, y decimos estilo de vida, que es lo que crea un molde en la persona. Y vamos a ver, es muy común ver en algunas ocasiones a cristianos que parecen gente más de mundo que gente que conoce a Cristo Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que una persona, un creyente, entre comillas, está dentro de un molde que no es un molde cristiano? Bueno, cuando tú escuchas, por ejemplo, a un creyente que dice malas palabras. Cuando tú escuchas a un creyente que no sé, anda chismeando. Cuando tú escuchas o ves a un creyente, por ejemplo, que escribe allí en Facebook cosas que no son apropiadas para un cristiano.
muchas ocasiones. Cuando tú ves a un creyente que está metido en negocios ilícitos o cristianos ilícitos. Cuando tú ves a un creyente que está robando al gobierno a través de los taxes. Porque ahora hay una cuestión de espíritu allí. Y yo he escuchado inclusive a algunos líderes espirituales, entre comillas, trayendo a la iglesia como ese espíritu de Robin Hood. Tú sabes que Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. Y entonces se hizo de Robin Hood un héroe, en realidad. Pero en realidad, aunque le robaba, aunque le daba a los pobres, le daba a los pobres de lo que le robaba a los ricos. Es decir, hay un dicho que dice, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Y esto es lo que estaba pasando con este. Entonces, yo he escuchado inclusive a algunos líderes espirituales diciendo, hermano, no es problema si tú dejas de pagar taxes y haz tu arreglo allí, pero mientras tú des el 10% del diezmo a la iglesia de lo que dejaste de pagar tus taxes. O algunos que enseñan que lo que tú te ahorras de los taxes lo tienes que traer a la iglesia y Dios te lo va a bendecir. No, no te va a bendecir nada. Porque la Biblia nos enseña a nosotros, a Jesús el que dice, darle a César lo que es del César. Y darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y de Dios es cuánto? El diezmo. ¿Y del César? Los impuestos, claro, así es. Así es. Eso fue una enseñanza bíblica. Cristo fue quien lo enseñó. Al Señor le pertenece el 10% y a la iglesia le pertenece, es decir, al gobierno le pertenece el impuesto, porque eso es lo que la palabra nos enseña. Y nos vamos a dar cuenta entonces de que desafortunadamente hay diferentes moldes. Hay personas ahora que se están saliendo, decimos, del molde que ha sido establecido bíblicamente hablando. Ahora, la otra cosa que pasa es, con aquellas personas que vienen a los pies de Cristo, vienen arrastrando ciertas costumbres, un molde diferente al molde que ha sido establecido por la Biblia, y todos nosotros hemos pasado por esa experiencia. Y entonces hay algo que se llama una falsa declaración. Yo te puse allí en la guía de estudio falsa declaración y un espacio en blanco para que tú lo puedas escribir. La falsa declaración es esta: tú no puedes hacerlo solo, deja que Cristo lo haga por ti. Esa es la falsa declaración. Tú no lo puedes hacer solo, deja que Cristo lo haga por ti. ¿Tú has escuchado esta frase anteriormente? Y yo estoy seguro que algunos de ustedes van a decir en esta mañana, oye, pastor, pero eso es cierto. No, no es cierto. Desafortunadamente no es cierto y te lo voy a probar en este día. Mira, hay cosas que nosotros podemos hacer solos. Es más, tú pudieras solo ser una mejor persona. Te lo voy a probar. Tú tienes amigos, yo estoy seguro que tú tienes amigos que tienen mejor comportamiento, amigos que no son cristianos, que tienen mejor comportamiento que otros amigos que sí son cristianos. Yo estoy seguro que tú tienes amigos que no son cristianos, que tienen familias íntegras, y hay amigos que sí son cristianos y no tienen integridad en su familia. Hay amigos que no son cristianos, no estoy diciendo que hay muchos, pero hay amigos que no son cristianos y son gente ética y morales. Quizás no sean chismosos, por ejemplo, entre otras cosas. Y desafortunadamente vemos en algunas ocasiones a cristianos que no son éticos, que son chismosos y también caen en inmoralidad. No debería ser así. No estoy diciendo que esta es la regla, es decir, hay excepciones. Pero desafortunadamente hemos visto a personas que no son creyentes, que uno dice, inclusive le hacen dudar a algunas personas, no aquellos que conocemos la palabra básicamente, pero hay personas que dicen, pastor, pero ¿es necesario realmente creer en Cristo para ir al cielo? Sí, sí es necesario. Pero mira, mi amigo es un amigo, es bueno, él es trabajador, el hombre no se mete con nadie, es buen papá, es buen esposo, y es posible que sí. Hay gente que son intachables en algunas actitudes. Y mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que que es bueno, no se vaya al cielo simplemente porque no cree en Cristo? Bueno, eso es lo que la palabra nos enseña. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos esta comparación de que
Yo no puedo solo, solamente Cristo lo puede hacer por ti. Escucha bien, solamente Cristo puede morir por nuestros pecados. Solamente Cristo nos puede dar salvación a nosotros. Eso es lo único que nosotros no podemos hacer. El resto de las cosas, Cristo no las va a hacer por nosotros. Nosotros lo tenemos que hacer por nosotros mismos. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, y todos los conocen este texto, lo repites conmigo, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién puede? Dice ese texto bíblico, ¿quién lo puede? ¿Quién puede? Cristo, no, Cristo no. Nosotros. Dice, todo lo puedo, ¿quién? Yo. Todo lo puedo yo. Cristo lo que hace es que me fortalece. Esa es la diferencia. Ahora sí vamos a hablar de la diferencia. Porque fíjate lo que dijimos. Dijimos que hay personas que no conocen a Cristo y hacen cosas por su propia cuenta. Es cierto. Chéverísimo. Muy bien. Pero ¿cuál es la diferencia entre una persona que no conoce a Cristo y una que conoce a Cristo? Que que no conoce a Jesús, lo que está haciendo, lo está haciendo por su propia cuenta. Es decir, por sus propias fuerzas. Pero nosotros los cristianos que conocemos al Señor, vamos a hacer lo mismo. Escucha bien, vamos a hacer lo mismo. Y te voy a decir algo en esta mañana. Todos nosotros cuando hemos venido a los pies de Cristo Jesús, venimos arrastrando algunas cosas que tenemos que dejar atrás. Y la forma de dejar esas cosas es el mismo proceso para cristianos y para no cristianos. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor algunos de ustedes están identificados en esto, pero es un ejemplo solamente. Pudiera ser persona que tiene problemas con el alcohol o con el cigarro, por ejemplo, que es lo más común. Lo más común en cuestiones de vicio, cuando hablamos de vicio, lo más común es el alcohol o el cigarro. ¿Okay? Hay otros vicios de otros tipos. Pero vamos a poner ejemplo, por ejemplo, el cigarro, por ejemplo. Es bien común de que la persona que no es creyente, pues fume. Más en los países nuestros. ¿Sabían que en los países hispanos se consume más tabaco que en los Estados Unidos? Per cápita. Per cápita me refiero. Porque inclusive hay muchos jovencitos, bien jovencitos, muchachitos que andan fumando. Por cuestión de moda. Entonces, por esa razón, cuando una persona viene a los pies de Cristo y quiere dejar de fumar, entonces tiene que tratar de hacer muchas cosas. Hay algunas personas que por un elemento del cual voy a hablar en un segundito, un poquito más adelante, hay algunas personas que pueden dejar el cigarrillo o la bebida rápidamente, de un día para otro, no más, pero hay otros que no. Hay otros que les toma más tiempo y se ven entonces presionados por la tentación y por otras cosas más. Y entonces tienen que usar los parches y usan terapia y usan la práctica o los chicles o algunas cosas más. Según esa persona va conociendo y va creciendo en el Señor, toma tiempo y no a todo el mundo le toma el mismo tiempo, dicho sea de paso, ¿ok? Tenemos que tener cuidado. La vida tuya, el molde tuyo y el mío no es el mismo para todo el mundo. De la forma que Dios trata contigo y conmigo no es de la misma forma que trata con el resto de la gente. Dios trata con cada uno separadamente, diferentemente. Ahora bien, según la persona va creciendo en el conocimiento de la palabra, se va dando cuenta que entonces ya no solamente necesita o quizás hasta no llegue a necesitar el parche o los chicles o otras cosas más, sino que la presencia de Cristo en su vida y el cambio y las cosas que Dios está haciendo en él o en ella va entonces ayudando a que esa persona pueda dejar el vicio del cigarro o puede ser el vicio del alcohol o puede ser el vicio de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahora compartiendo ese esfuerzo ¿con quién? Con Cristo, con Jesús. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir en este día? Pero Jesús no lo va a hacer por ti. Es decir, esa cuestión de que vamos a cambiar de un día para otro porque simplemente Jesús entró en mi vida, no es así, mi querido hermano, en la práctica no es así. Suena muy bonito, suena muy espiritual, suena muy, ¿cómo se dice la palabra? Encouraging, motivador. Pero en la realidad sabemos que es un proceso por el cual nosotros todos tenemos que entrar de una forma o de otra, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo. Jesús nos fortalece, dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué me fortalece? Cristo es el que me fortalece.
Ahora, hay dos elementos que Dios ha puesto en nosotros para nosotros poder lograr esto. Y tienes ahí en tu guía de estudio en esta mañana para que tú puedas llenar los espacios en blanco. Dos elementos de cambio que Dios ha puesto en nosotros. El número uno es la conciencia. La conciencia. Dios ha puesto conciencia en nosotros para que nosotros nos demos cuenta de que nosotros necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de la existencia de un entendimiento cuando nosotros entendemos que nosotros necesitamos cambiar. Hacer algún cambio en nuestra vida, cualquiera que sea. Eso es conciencia. Y el segundo elemento que Dios ha puesto en nosotros es la voluntad. Cuando hablamos de voluntad, estamos hablando del deseo, de las ganas. Porque tú puedes tener toda la conciencia que tú quieras, pero si tú no tienes ganas de cambiar, no vas a cambiar. Es decir, si tú te sientes bien o cómodo como dentro del molde que tú has creado, aunque te limite a crecer, otra vez, acuérdate lo que dijimos al principio, que los japoneses se dieron cuenta que al meter el melón o la sandía, que le dicen algunos allí dentro de ese molde, coge la forma, pero entonces se limita el crecimiento sí, se ve muy bonito y se ve muy práctico para poder hacerlo, ponerlo uno encima de otro, lo que sea, pero se limita el crecimiento de esa fruta. Entonces muchos cristianos, desafortunadamente, han estado cómodamente viviendo dentro del molde que ellos han escogido de la sociedad. Y esos moldes en muchas ocasiones se han traído a la iglesia. Cuando nosotros los pastores descuidamos esos detalles, poquito a poquito esos moldes empiezan a afectar también la iglesia. Te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo práctico en estos días, en estos tiempos, sería, por ejemplo, los problemas de carácter matrimonial. Por muchos años, y más que todo en el siglo pasado, en lo que fueron el siglo XX, se desarrolló el concepto de la unión libre. ¿Tú has escuchado eso de la unión libre? Eso quiere decir de que no hacía falta casarse. Una mujer y un hombre que se gustaban, tenían cierta atracción y más que toda física sexual, todo lo que hacían era, se iban a vivir juntos, no se tenían que casar y punto. Entonces, eso ha sido muy común. ¿Tú has pensado de las personas que tú conoces a tu alrededor, cuántos de ellos no son casados y viven en unión libre? Yo estoy seguro que tú conoces un montón. Mucha gente. Lo más sorpresivo es, o sorprendente, no sorpresivo, perdón. Lo más sorprendente es de que muchos de ellos llevan quizás 20 y 30 años juntos. Y dicen que mejor no se casan porque ellos piensan que el día que se casan es el día que van a empezar a tener problemas. ¿Tú no has escuchado eso por ahí? Sin embargo, ese es un molde que no es un molde bíblico. Porque el molde bíblico nos indica a nosotros que cuando dos personas se comprometen, antes de irse a vivir juntos, ¿qué tienen que hacer? Casarse. Esa es la enseñanza bíblica. Y si dos personas viven juntas y no son, es decir, mujer y hombre viven juntos y no son casados, ¿cómo se llama eso? Fornicación, fornicación. Alguien dijo adulterio. Adulterio es cuando una persona que está casada le es infiel y se acuesta con otro. Pero si dos personas que aunque se amen mucho y todo lo que tú quieras, no están casados, viven juntos, eso es adulterio. Digo, fornicación, perdón, gracias. Eso es fornicación. Están atendiendo a la clase, bien, muy bueno. Eso es fornicación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de la gente vive en ese concepto. O la mayoría de la gente se juntan primero y se van a vivir un tiempo antes de casarse. Aunque quieran casarse, algunos no se casan, pero otros sí se casan, pero dicen, no, pero vamos a vivir unos añitos juntos primero a ver qué pasa, a ver cómo nos va, antes de casarnos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ese molde también se está infiltrando en la iglesia. Y en muchas ocasiones, entonces, hay gente en la iglesia que viene, levantan su mano, dicen haber sido creyentes, no hay problema ninguno, te bautizas, no hay problema ninguno, está bien, es una relación entre tú y Dios, pero entonces hasta ahí quieren poner el orden. Y en muchas ocasiones inclusive quieren ser líderes, quieren enseñar, quieren dirigir, sin haber puesto las cosas a bien delante de Dios. Y cuando nosotros tratamos de imponer nuestro molde, atención con esto,
cuando nosotros tratamos de imponer el molde nuestro, Dios no puede bendecir las vidas nuestras. No puede, de ninguna forma. Los moldes nuestros van a ser siempre regidos de acuerdo a la carne en muchas ocasiones, porque eso es lo que aprendemos fuera. El molde que estableció Cristo Jesús es un molde que está establecido por el Espíritu Santo, y por eso es que tenemos la palabra, y es difícil. Y en muchas ocasiones es difícil sacar a algunas personas de algunos moldes y meterlos en otros. Porque hay gente que no quiere, están conformes, están bien. Donde yo vivo está bien, durante la semana yo vivo la vida que yo quiera, es fácil, ando con los amigos que yo quiera, yo puedo decir malas palabras, yo puedo andar en los chistes groseros y toda una serie de cosas. La estoy pasando bien, pero el domingo entonces vengo a la iglesia, me santifico, me arrepiento supuestamente, dicen algunos, y cumplo con el Señor y después regreso otra vez a lo mismo. Déjame decirte una cosa. Cuando tú vives de acuerdo al molde del mundo, nunca jamás vas a poder impactar la vida de nadie. Nunca. Cuando el molde nuestro es diferente y la gente se da cuenta, es cuando la gente dice, oh, wait a minute, algo está pasando. Claro, yo quiero eso. Algo está pasando en la vida de esta persona. Pero imagínate como esa fotografía que nosotros pusimos ahí. Te aseguro una cosa, te aseguro esto, escúchame esto, mira. Aún esos melones cuadrados que tú ves, que ahora si los pusiéramos, si tú fueras aquí a la tienda, a un Publix o a un Winn-Dixie o a la tienda que sea, y de pronto empiezan a poner los melones cuadrados eso, la gente va a decir, wow, yo quisiera probar un melón cuadrado. ¿Y qué va a pasar con esos melones? Claro que sí, la gente se los va a llevar. Pero entonces, ya ahora el molde es diferente, ahora son melones cuadrados. Pero coge de pronto y pon un melón uno solo redondo, entre los cuadrados, que estoy seguro que cualquiera de nosotros que lleguemos allí y sabemos la diferencia, es decir, yo me llevo el redondo y no el cuadrado. El cuadrado está muy bueno, sí, cuando lo meten en el refrigerador me cabe perfecto, pero este redondo, como está bajo el molde que le dio Dios a través de la naturaleza. ¿Tú entiendes esto? No el molde que le dio el hombre limitado. Este tiene ciertas proteínas diferentes porque creció de acuerdo a lo que Dios previamente estableció para esta fruta. Y la gente se va a llevar, te lo aseguro, se llevan el redondito. Y dejan el cuadrado, aunque esté muy bonito. Quizás compren los primeros, te digo, por cuestión de curiosidad. De curiosidad. A ver cómo luce, qué bonito, y cortarlo. Tú no sé si sabes que los melones, las sandías son una de las frutas que se adornan. Yo he visto gente que hace unas artes con sandía que yo me quedo, pero increíble, te hacen hasta las caras de una persona y todo. Uno dice, wow. Pero eso lo hacen con los melones redondos. Con un melón cuadrado tú no vas a poder hacer una cara. A no ser que tengas cara cuadrada, algunas personas sí quizás. Pero nos damos cuenta que el molde que ha sido establecido por Dios originalmente siempre es mejor. Amén. Y es perfecto en comparación al molde que ha sido establecido por el mundo. Y nosotros los cristianos, mis queridos hermanos, no nos podemos amoldar, dice otra vez aquí la palabra, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y con esto voy a concluir hoy. Pablo da una razón, dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, si yo quiero comprobar cuál es el plan de Dios para mí, porque este es el gran problema de mucha gente. Yo no sé si tú has escuchado personas por ahí que dicen, ay, como que me estoy encontrando a mí mismo. Digo, oye, tienes que estar bien perdido si tú no te habías encontrado a ti mismo. ¿Tú no has escuchado esa frase? Encontrarse uno mismo. ¿Qué? Eso ni filosóficamente tiene sentido ninguno. Encontrarse a uno mismo. Porque aunque no tengas espejo, cuando te vas a tomar una taza de café o de agua, tú te vas a ver ahí, ¡ay! ¿Quién está ahí? Ese soy yo, eres tú. ¿Tú sabes? Sí, en serio. Eso de encontrarse a sí mismo uno, eso no tiene sentido absolutamente ninguno. Pero la gente lo que está tratando de decir es que está pero tan perdido. Ellos mismos se ven y se encuentran. Y lo dicen no porque estén perdidos físicamente, sino porque están perdidos, ¿saben en qué? En propósito. La gente no sabe ni para qué nació. Y mucha gente dice, ¿para qué? ¿Para qué nací? Y hay esa frase de que, ¿qué diablo hago yo en este punto? Eso es lo que la gente dice, ¿qué diablo hago yo aquí? ¿Para qué nací?
Bueno, la única forma en que yo sepa para qué nací, porque una cosa sí estamos bien claros en esto. Escúchame, no hay tal cosa como accidente. Si tú crees de que tú fuiste un accidente en tu nacimiento, estás equivocado. El accidente quizás lo cometieron tu mamá y tu papá. Pero si tú naciste fue porque Dios te planeó a ti para que tú nacieras. Y Dios te puso un propósito en la vida a ti. Y te puso inclusive algo que tú tienes que hacer. Necesitas hacer antes de irte de aquí. Yo no sé qué será. Pero la única forma de tú poder encontrar ese propósito es a través, dice aquí, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tú sabes lo que quiere decir agradable? Sabroso. La voluntad de Dios es sabrosa. La voluntad de Dios nos hace sentir bien. Cuando nosotros entramos dentro de la voluntad de Dios, cuando entramos dentro de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y para lo cual Dios nos trajo y nos creó, entonces nos vamos a sentir agradables. Alguien me decía en una ocasión, pastor, ¿por qué tú no predicas como tal predicador? Digo, ¿para qué? Si Dios me dio a mí una forma de predicar propia. Yo no se la he inventado, yo no la he imitado ni se la he inventado a nadie, nada por el estilo. Eso es. Es decir, hay un dicho por ahí que dice que el que imita, no lo saben. El que imita fracasa. Así dice el dicho. El que imita fracasa. Cuando tú tratas de imitar a alguien, tú vas a fracasar, pero de seguro. Pero cuando tú tratas de descubrir qué es lo que Dios ha puesto en ti y quién tú eres, entonces tú vas a ver el cambio. Yo recuerdo, hablando de esto, hablando de la predicación, yo recuerdo un pastor, un joven que yo conozco, que él se paraba delante del espejo y él ponía a Charles Stanley, el doctor Charles Stanley, alguien que yo respeto muchísimo, y él lo ponía y él lo imitaba, como hablaba Charles Stanley con las manos, y todo. Y yo le decía a él, mira fulano, no voy a decir su nombre porque a lo mejor alguien lo conoce y lo está viendo. Digo, pero dice, es que yo quiero predicar como Charles Stanley. Digo, pero nunca vas a predicar como Charles Stanley. Nunca, jamás en la vida. Nunca vas a predicar como él. Ni vas a predicar como Billy Graham. Nunca, jamás en la vida. Tú vas a predicar como Dios te hizo a ti. Tú tienes una voz, un toro de voz. La forma de tú mover las manos no es la de Charles Stanley. Ni la de Charles Stanley las tuyas, ni nada por el estilo. Tú tienes que buscar tu propia forma. Y yo estuve en varias ocasiones en su iglesia de visita y wow, el hombre trataba hasta las frases se las copiaba. Al doctor Stanley se las copiaba para decirlas en la iglesia y tratar de imitar al hombre. Y cuando nosotros tratamos de imitar a alguien, vamos directo al fracaso. Pero cuando aprendemos entonces a través de no amoldarnos, sino dejar que sea Dios el que nos dé nuestro propio molde, dice entonces de que vamos a encontrar ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios no solamente que es agradable, es buena, dice es perfecta. Es perfecta. Aunque la gente te critique, es perfecta. Para que tú lo sepas. A mí no me interesa si la gente me critica como yo predico. Alguien me dijo una ocasión, pastor, pero ¿usted por qué se pone bravo cuando predica? Digo, yo no estoy bravo. Digo, yo hablo así. Yo no estoy bravo. Es que, pastor, usted habla a las manos así, le hace así. Digo, yo no estoy bravo, no. Y me asusta cuando usted se pone así. Digo, no, esa es mi forma de hablar. Es así. Dios me hizo así. Tú sabes. Digo, cuando yo me ponga bravo, voy a venir y te voy a dar un... Pero no estoy bravo. Y empezamos entonces a sentirnos bien con nosotros mismos. Porque cuando estamos en el molde que no nos pertenece, acuérdate de eso, lo dije, estamos apretados. Eso no es tuyo. Pero cuando tú estás dentro del molde que Dios hizo para ti, papá, no tienes ningún problema. ¿Te sientes bien? Estás dentro del plan de Dios, estás dentro de la voluntad de Dios y dice que es perfecta. Perfecta no dice que es buena, dice que es perfecta. ¿Tú entiendes la diferencia? Perfecta quiere decir, es mucho más que buena. No hay nada que tú puedas hacer para mejorarla. Es perfecta. La voluntad de Dios es exacta. Por eso en unas ocasiones cuando algunas personas dicen, ¿y a mí por qué me sucedió esto? Porque eso es lo que Dios quiere que te suceda. Y la voluntad de Dios es perfecta. ¿Y por qué perdí el trabajo? Si no perdiste el trabajo porque eres vago o porque no fuiste a trabajar, no lo llamaste o porque no estás haciendo lo que sea, es decir, lo que tienes que hacer. Si perdiste el trabajo por alguna otra razón, entonces es porque la voluntad de Dios es perfecta. Y porque Dios te quitó un trabajo para darte otro. Por un ejemplo. Y puede ser también, por ejemplo, con las casas. O con un carro. O con un familiar. O con un familiar. Otra vez, cuando nosotros entramos dentro de la
el molde de Dios, descubrimos entonces la voluntad agradable y perfecta de Dios, que es el plan que tiene Dios para ti y para mí. Cualquier cosa que tú veas en tu vida que no te guste y no te agrade, no lo tomes a mal. No dejes que eso te deprima y que te haga sentir mal. Ve a Dios y dile, Señor, enséñame cuál es el plan perfecto, la voluntad perfecta que tú tienes para mí. ¿Por qué yo estoy pasando por esto? En unos días más voy a hablar sobre el tema de por qué oramos y oramos y oramos y hay veces que no vemos de que Dios contesta nuestra oración. Espera, yo te voy a dar una respuesta bíblica sobre eso. Pero tiene que ver con esto. El plan de Dios y la voluntad de Dios es agradable y perfecta para cada uno de nosotros cuando estamos dentro del molde establecido por Dios.